A veces, para entender lo que pasa en el mundo, no hay que mirar a las grandes cumbres internacionales, sino a algo mucho, mucho más pequeño. A veces, detrás de una decisión política local, casi administrativa, se esconde toda una red global, una batalla de ideas que, sin que nos demos cuenta, está moldeando nuestro futuro. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, seguir el rastro de unas simples palabras borradas en un documento para destapar esa historia oculta. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una pregunta que parece simple, pero que esconde muchísimo. Surgió de un suceso muy concreto en Valencia, en España, y va a ser nuestro punto de partida para entender cómo a veces lo que se calla, lo que se borra, puede ser mucho más revelador que lo que se dice a gritos. Vale, pues vamos al lío. La escena es esta. El Ayuntamiento de Valencia decide crear un nuevo organismo. Lo llaman Valencia Sostenible. Hasta ahí, todo normal. Pero de repente salta la polémica. Y lo curioso es que no es por algo que el organismo vaya a hacer, sino por unas palabras que, de la noche a la mañana, desaparecen de sus estatutos. Y aquí viene lo interesante. El truco. Esta limpieza de términos no estaba en el guión original. Para nada. Fue una enmienda presentada en el último minuto, justo antes de la votación final, que le dio la vuelta por completo al enfoque del documento. No fue un detalle menor, no. Fue un cambio de rumbo en toda regla. Fijaos bien en el cambio, porque es casi quirúrgico. Es una operación de lenguaje en toda regla. Donde antes ponía adaptación al cambio climático, ahora solo dice adaptación urbana. Se elimina la causa, se deja solo la consecuencia. La transición energética, que implica un cambio de modelo total, se queda en eficiencia energética, que es algo mucho más limitado. Y así con todo. Palabras como restauración ecológica o economía circular directamente fuera. Y claro, a partir de aquí se montan dos relatos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por un lado, el gobierno local defendiendo los cambios como una simple mejora técnica, un salto cualitativo, decían, para ser más eficientes. Y por otro, la oposición, que lo vio como un acto irresponsable y negacionista, una concesión ideológica en toda regla que le da la espalda a la ciencia. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo una idea así, tan específica, acaba de repente en un documento municipal en Valencia? Bueno, pues para entenderlo hay que tirar del hilo, y el hilo nos lleva muy, muy lejos de Valencia. Hay que ampliar el foco y descubrir una red que, según muchísimos análisis, opera en la sombra. Y ese hilo tiene un nombre, la Red Atlas. Ojo, que no es un grupito cualquiera. Estamos hablando de una coordinadora mundial de laboratorios de ideas, de think tanks. Se fundó en 1981 con una misión muy clara y muy ambiciosa: cambiar el clima de las ideas a nivel global. De hecho, su fundador se inspiró directamente en la organización que ayudó a construir el armazón ideológico para la llegada de Margaret Thatcher al poder. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de la que hablamos, la escala es sencillamente brutal. Según sus propios datos, la red agrupa a 589 organizaciones asociadas por todo el mundo. No es un lobby pequeño, es una auténtica constelación de influencia. Y no están en un par de sitios, no. Extienden sus redes por todo el planeta. Tienen presencia activa en 103 países. Desde Washington a Buenos Aires, de Madrid a Nairobi, la red teje una telaraña de ideas a una escala que a menudo es completamente invisible para el público. Claro, para mover toda esta maquinaria hace falta dinero, mucho dinero. Y aquí la cifra también marea: 28 millones de dólares de presupuesto, solo en 2023. Y según apuntan múltiples investigaciones, ese dinero viene de fundaciones y grandes corporaciones, muchas de ellas ligadas a sectores como el del petróleo, el farmacéutico o el del tabaco. Sectores, en fin, con un interés muy claro en influir en el debate público. Pero lo más fascinante no es solo el tamaño o el dinero, es el método. Las fuentes lo llaman la estrategia de la cámara de eco, y es un plan en 4 pasos, muy sutil pero tremendamente efectivo. Primero, la red financia a sus socios. Segundo, consigue que sus miembros aparezcan en los medios como si fueran expertos neutrales e independientes. Tercero, estos supuestos expertos repiten los mismos mensajes coordinados una y otra vez. Y cuarto, esa repetición machacona crea una falsa sensación de consenso que acaba influyendo en la política, haciendo que ideas que al principio parecían radicales acaben sonando a puro sentido común. Vale, tenemos la red, el dinero, la estrategia. Pero, ¿qué motor ideológico mueve todo esto? ¿Cuál es la idea de fondo? Pues es una palabra que hemos oído 1000 veces, pero que quizá no entendemos en toda su profundidad: el neoliberalismo. Y no, no es solo una receta económica, es mucho más. Es una historia, un relato que ha conseguido redefinir nuestra forma de entender la sociedad. Y si hubiera que resumir esa idea en una sola frase, seguramente sería esta de Margaret Thatcher. Es la declaración de principios en toda regla. La idea de que la sociedad no existe.
Si partes de esa base de que solo hay individuos compitiendo entre sí, conceptos como el bien común, la solidaridad o la acción colectiva empiezan a desmoronarse. El análisis de la politóloga Wendy Brown lo deja clarísimo. El neoliberalismo, en su origen, se construyó como una guerra declarada contra la idea misma de lo social. Todo lo que sonara a colectivo, justicia social, bien común, igualdad, era el enemigo a batir. Y en su lugar, ¿qué se proponía? Un supuesto orden espontáneo basado en dos pilares fundamentales: los mercados libres, sin ninguna atadura, y la moral tradicional. Y aquí viene la gran paradoja, la consecuencia que nadie vio venir. Según Brown, al hacer esto, el neoliberalismo no solo cambió la economía, sino que creó, sin querer, un monstruo de Frankenstein. El auge actual de movimientos autoritarios y antidemocráticos no sería una reacción contra el neoliberalismo, sino su consecuencia directa. Al desmantelar la idea de sociedad y dejar a la gente sola y a la intemperie, se creó el caldo de cultivo perfecto para que una nueva derecha se alimente de toda esa rabia y ese resentimiento acumulado. Bueno, después de este panorama, que puede parecer un poco desolador, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hay salida? Pues hay analistas, como el escritor George Monbiot, que dicen que sí, y la clave, curiosamente, no está en la economía ni en la política, sino en algo que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos: las historias. Si una historia nos ha metido en este lío, quizás otra historia, una nueva y más potente, pueda sacarnos de él. Y es que, al parecer, las grandes transformaciones políticas casi siempre siguen la misma estructura narrativa, un patrón que conocemos de sobra por los cuentos, los mitos, las películas. Monbiot lo llama el relato de la restauración. Es muy simple. Primero, hay un desorden, un caos provocado por una fuerza maligna. Segundo, aparece un héroe que se enfrenta a esa fuerza. Y tercero, el héroe vence y el orden y la armonía se restauran. Y lo más alucinante es ver cómo ideologías que son la noche y el día han usado exactamente esta misma fórmula para triunfar. El keynesianismo, que defendía la intervención del Estado, contaba que el desorden lo creaban las élites egoístas y los mercados desbocados, y el héroe era el Estado que nos protegía. ¿Qué hizo el neoliberalismo? Le dio la vuelta a la tortilla. El villano pasó a ser el Estado opresor, y el héroe el emprendedor valiente que luchaba por la libertad. Mismo esqueleto, pero con los personajes cambiados. Entonces, si esa es la fórmula del éxito, ¿cómo sería un nuevo relato para el mundo de hoy? La propuesta de Monbiot es darle una vuelta de tuerca a los protagonistas y al conflicto. El desorden ya no es el mercado o el Estado, son las fuerzas que nos aíslan, que nos enfrentan. El héroe ya no es un político o un empresario, es la gente corriente, la comunidad organizada. Y la restauración no es el paraíso del libre mercado, sino la reconstrucción de comunidades fuertes, basadas en el apoyo mutuo. Suena bien, ¿verdad? Pero claro, para que un nuevo relato funcione, la gente tiene que escucharlo, entenderlo y hacerlo suyo. Y aquí nos topamos con un muro gigantesco: la enorme brecha social y cultural que parece haber partido a la sociedad en dos mundos que ya no se hablan. La socióloga Paula Jiménez lo llama un diálogo de sordos. Por un lado, una clase cultural con una perspectiva planetaria, muy preocupada por temas abstractos y globales como las emisiones de CO2. Y por otro, las clases populares, con una perspectiva de barrio, ancladas a lo local, a lo concreto, el empleo, la vivienda, llegar a fin de mes. Son dos mundos que no solo tienen preocupaciones distintas, sino que hablan idiomas que el otro no entiende. Y por eso, la conclusión es que la solución no pasa por intentar explicar mejor el cambio climático con más datos y más gráficos. La clave, según esta visión, es cambiar radicalmente de tema. Dejar de hablar de amenazas lejanas y abstractas y empezar a hablar de soluciones concretas y tangibles. Construir un futuro mejor con políticas nacionales sobre industria, sobre vivienda, sobre empleo, que respondan directamente a las preocupaciones materiales de la gente. Y todo esto nos deja con una reflexión final que lo ata todo. La crisis que vivimos no es solo de dinero o de ecología. Es en el fondo una crisis de imaginación, una crisis de relato. Una historia, la neoliberal, repetida durante décadas, fue capaz de cambiar el mundo para beneficiar a unos pocos. Y la gran pregunta que queda en el aire es si seremos capaces, entre todos y todas, de construir y contar una historia diferente. Una historia que esta vez sí, de verdad, nos incluya a todos.